bienvenidos a una nueva edición del CEO Forum. Sabéis que el CEO Forum es un proyecto que tenemos dentro de la Escuela de Liderazgo y Buen Gobierno de Mutualidad, junto con Schiller International University y con el Instituto de Gobernanza Empresarial. Bueno, en esta nueva sesión, como sabéis, siempre invitamos a un invitado que tenga un mensaje interesante para nosotros en la materia o las distintas materias que estamos abordando en este curso, como son el liderazgo, la gobernanza y la gestión empresarial. Por supuesto, siempre tenemos ponentes de primerísimo nivel y hoy, bueno, pues tenemos con nosotros a un invitado que estoy encantada de que esté hoy con nosotros. Le quiero dar las gracias primero porque sé la agenda que tiene tan ocupada y bueno, que destine un ratito para estar en esta escuela de liderazgo, pues es todo un honor para nosotros. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, pues Daniel, abogado y economista de formación. Presidente y fundador de Thinking Heads, que luego entraremos un poquito en detalle en qué consiste. Es una firma internacional que está enfocada en la construcción del liderazgo, por eso decía que es algo importante dentro de nuestra escuela, es un tema que hemos tratado mucho y que tenga un impacto positivo en la sociedad. Más de 20 años de experiencia gestionando reputación, desarrollando también estrategias de comunicación, temas de asuntos públicos y temas de influencia para empresas, también gobierno, que también me interesa, luego si queremos entramos en detalle. Y bueno, a lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia visión internacional, asesorando a clientes en más de 50 países, me parece, del mundo, en cómo alinear la comunicación y los asuntos públicos con una estrategia de negocio y cómo impacta eso en la cuenta de resultados, que parece que es algo que cuando hablamos de intangibles y yo me dedico a ellos, pues no vemos muy bien cómo medir ese retorno, pues esta es una forma fantástica de cómo efectivamente esto impacta en la cuenta de resultados. Profesor, también combinas tu actividad con la docencia. Y, bueno, espíritu emprendedor porque Thinking Heads creo que lo fundaste con 23 años. Creo que no habías ni terminado la carrera 24. En ese momento. Y bueno, pues Thinking Heads es una marca muy reconocida en el ámbito de la comunicación, también de la estrategia. Opera en distintos países, aunque es una empresa española. Y, bueno, pues cuéntanos un poquito en qué consiste Thinking Heads. Bueno, Patricia, muchas gracias por invitarme a la Escuela de Liderazgo que tenéis aquí en la Mutualidad. La verdad que me parece una iniciativa maravillosa y muy importante. Yo soy, como contaba antes, soy abogado de formación y creo que en mi espíritu soy abogado y economista, pero creo que mi espíritu es más abogado. Es decir, a la hora de cómo abordo los análisis y las cosas, tiendo más a una estructura más mental de abogado que no necesariamente una más económica. Con lo cual, nada, un placer y encantado de estar aquí. Yo monto Thinking Heads en mi último año de carrera. Estudié Derecho y Empresariales en ICADE y me centré cuando empecé siendo la primera agencia de conferenciantes del mundo hispano, o de conferenciantes españoles. Esto es como el manager o el apoderado de conferenciantes, que es una cosa que le sonará hoy en día, pero cuando se jubila un expresidente o un CEO o un similar, se dedica a escribir libros y a dar conferencias. Pues eso es lo que traje yo a España. Y lo montamos hace 20 años, crecimos muchísimo y nos expandimos en mucho. Esa práctica seguimos haciéndola. Lo que pasa es que el concepto luego cada vez evolucionó. Cuando tú trabajas con estas grandes personalidades, te das todas en cuenta, todas tienen una serie de elementos en común. Primero es que en el mundo hoy en día muchas veces la gente nos asocia por el puesto que tenemos y no por el valor que aportamos nosotros al puesto. Cuando tú precisamente estás donde estás, la mayoría de las veces por lo que aportas al puesto. Y sin embargo nos ven por el puesto. De hecho, la gente tiende a presentarse por soy puesto tal, puesto cual. Lo que hacemos nosotros es, la estrategia, empezamos a trabajar con estas ex personalidades que teníamos y en ayudarles a cómo reinventarse para que con el paso de los años, en el que, claro, cuando tú, por hacer un símil sencillo, ¿no? Cuando Clinton se retira, Jimmy Carter lo hace viejo como presidente, ¿no? Después de Clinton viene Bush y que hace a Clinton más viejo todavía, pero es que luego llega Obama y con lo cual Jimmy Carter obviamente ni cuenta. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un ex que sustituye, hay varios ex por medio del puesto que estás, o te has reinventado o tienes poco que hacer. Entonces nosotros nos especializamos en un campo en el que nosotros lo que trabajamos no era tanto la imagen, que casi nunca trabajamos la imagen, nosotros trabajamos la credibilidad. Es decir, a mí lo que me interesa no es ser famoso o no es que mis clientes sean famosos, sino que sea creíble ante sus stakeholders. Y ahí lo que buscamos es, a la hora de reinventar, generamos una metodología reinventando estas personalidades que empezamos hace ya más de 10 años a aplicar. O sea, a mí me llegó un empresario hace años y dice, oye, me encanta lo que haces con esta gente, ¿por qué no lo haces conmigo?
Yo hace más de 10 años lo que hacía era cobrar una comisión de los productos que generaba de los clientes para los que trabajaba, ya sea un libro, ya sea cursos, ya sea conferencias, etcétera. Entonces este empresario me dice: ¿qué más te da, Dani, cobrar el 20% de 5.000 euros o que yo te pague 1.000 euros? Y digo, pues también es verdad. De hecho, mejor que tú me pagues 1.000 euros porque así no tengo que vender para cobrar, sino directamente... y entonces empezamos a desarrollar la práctica de consultoría. A día de hoy, el 80% de negocio de Thinking Heads es la consultoría, más del 80%. Tenemos 5 prácticas. Una es el negocio tradicional de conferencias, que como decías, hacemos en más de 50 países, vendemos conferenciantes en todo el mundo. Y eso es un poco como en banca de inversión lo que es el trading, ¿no? O sea, compras, vendes, compras, vendes. Y luego tenemos toda la pata de consultoría, donde hay 4 prácticas más, donde lo que trabajamos es, por un lado, la comunicación estratégica. Yo soy abogado y economista, yo no vengo del mundo de la comunicación, no soy periodista, no hay. Entonces, mi aproximación al mundo de la comunicación ha sido muy desde un dueño de empresa y de una aproximación muy de cómo ayuda la comunicación a resolver problemas puntuales o estructurales que pueda tener mi organización y me genera ingresos o lo que esté buscando en un momento puntual. Tenemos comunicación estratégica, como decía, tenemos una segunda práctica que es la de asuntos públicos y regulatorios, donde al final, claro, nosotros representamos a las principales personalidades del mundo hispano, trabajamos con más de 45 primeros ministros, jefes de Estado, etcétera. Entonces, para toda la parte de asuntos públicos, pues digamos que tenemos por un lado unas llaves muy buenas de usar y unos análisis muy finos que nos ayudan a completar. Entonces, cada vez hemos sofisticado más, ayudando cómo a profesionalizar estrategias de asuntos públicos para las organizaciones, donde ahí solventamos problemas complicados con un valor mucho más allá de lo que es simplemente el acceso, sino construyendo al final opinión e influencia. La tercera práctica que hacemos es la de liderazgo, que es un poquito más esa la lidero yo, somos 4 socios a día de hoy. La práctica de liderazgo, que en la cual lo que hacemos es ayudar a personas en concreto a posicionarse. Es decir, eso, cómo convertirlos en un activo de la organización que lidera. Me da igual que sea una empresa, me da igual que sea una ONG, un organismo multilateral, trabajamos con todo tipo de personalidades y lo que hacemos es convertir al líder o a la figura en un activo de la organización. Hoy en día el mundo, más con las redes sociales, el mundo se ha aplanado mucho. Es decir, antes todas las relaciones estaban muy intermediadas a través de los medios de comunicación y otras cosas. Ahora cada vez más el mundo es más transparente y más plano. Y eso requiere, y eso lo que acaba convirtiendo es que los líderes de las organizaciones se convierten cada vez más en un activo, en una liability o en un problema de las organizaciones que llevan. Nosotros estamos especializados en crear esas estrategias para adaptarlas a las organizaciones. Y luego la cuarta y última, que es muy importante, y es una que es la parte de Data Analytics, donde todo lo que hacemos nosotros, en el mundo del tema de la comunicación, de los intangibles o similar, el problema que hay es que aquí la gente opina con mucha facilidad. Entonces, para estar en los consejos de administración o estar en sitios de decisiones, tienes que llevar datos. Entonces, tenemos una parte de Data Analytics, donde todas las estrategias que hacemos, lo hacemos con modelos propios que tenemos, modelos econométricos, donde al final justificamos todas las acciones, todas las cosas que hay que hacer en base a encuestas o similares y armamos modelos bastante sofisticados, ¿no? Esto como decía uno, que era en God we trust, all the rest need to bring data, ¿no? O sea, en Dios creemos, pero todo el resto tiene que llevar datos. Pues nosotros tenemos una parte solo donde hacemos solo ese tipo de datos, con mediciones de reputación, reputación de líderes políticos, reputación de líderes sociales, empresariales, etcétera, y con eso armamos muchas de las estrategias que hacemos. Y eso es así a vuela pluma un poco lo que pincelada. hacemos. Es verdad que, claro, ahora tienes un discurso súper construido con esas 4 palancas que tienen además como mucho sentido entre ellas, pero claro, me imagino que los comienzos como emprendedor tan joven, como con algo que a lo mejor en ese momento no era como tan, no sé si necesario o que era algo que no abordaban las empresas de la misma forma, ¿cómo ha sido un poco esa evolución desde el principio en el que uno decide, oye, pues voy a emprender y quiero ir por esta línea, hasta el día de hoy? Tampoco cómo ha sido. Bueno, todo ha sido, o sea, y eso es, Richard Branson lo cuenta muy bien en su biografía, o sea, al final Richard Branson empezó escribiendo un periódico de colegio de instituto, del periódico de colegio acabó enviando discos, vendiendo discos por catálogo, por la revista. De vender discos montó unas tiendas, las Virgin Megastore en su día. De eso montó de vender los discos que a él le gustaba, montó una productora musical. Después se le fue la cabeza, montó una aerolínea. Pero al final todo un poco va, pues aquí ha sido un poquito pues igual. Nosotros empezamos, o sea, yo empecé vendiendo conferencias. Yo soy de Cádiz, como decía antes, soy 3/4 alemán y 1/4 gaditano, ¿no? Mi padre es de Cádiz, se casó con una alemana y mi abuelo, es un poco complicado lo que hay en mi cabeza, pero yo lo uso como un activo cada vez que puedo. Pero yo vine aquí a Madrid, estudié en colegio mayor, mientras estaba en la universidad de los primeros años y estaba todo el día organizando saraos, eventos, seminarios, conferencias y también en la universidad. Y
Y eso dije, caramba, si esto yo lo conozco, esto de lo de las charlas, y yo estoy todo el día montando esto. Entonces leí en una revista que se podía, que decía, compre gurús online. De esto es la revista Emprendedores, un suplemento que te contaba una historia y digo, uy, esto que hay en Estados Unidos lo puedo hacer yo también aquí. Monté una página web y empecé a meter conferenciantes ahí y a venderlo. Y a partir de ahí empieza la historia. Lo que pasa es que siempre hay una inquietud, llega un momento donde al final... O sea, todo te lleva, cuando tú te relacionas con esta gente, a ver, yo he tenido el máster, a ver, este es el mejor máster que hay, el segundo es el que hice yo, con todos los ponentes. Imagínense, un chaval de 23 años, yo he traído a todos los premios Nobel de Economía, he traído a no sé cuántos Nobel de otro tema, un montón de escritores, pues yo qué sé, pues a los Clinton, a los Obama, a los Kofi Annan, un montón de personalidades, y estás con ellos, estás aprendiendo todo el día y es fascinante. Entonces, cuando tú te dedicas a ver y observar, aprendes y al final cada vez dices, uy, pero esto, ¿por qué no se está haciendo esto? Y vas resolviendo. Es verdad que si tú llegas de cero y, o sea, ahora tenemos una foto compuesta, Steve Jobs contaba que tú montabas tu historia mirando hacia atrás, ¿no? Unías los puntos. Cuando tú estás viviéndola no sabes qué sentido tiene. De repente lo que tú haces es darle sentido a un montón de cosas que vas haciendo, ¿no? Entonces tú vienes lo más cercano y vas pensando, digo, si hago esto puedo, unas te salen, otras no, nos hemos equivocado en un montón de cosas y a día de hoy es verdad que tenemos una organización bastante sólida que opera sobre todo trabajamos mucho en Europa y en un poquito de Estados Unidos y Latinoamérica, en la parte de consultoría y en la parte de conferencias en más de 50 países, como comentaba. Y en la parte de formación de líderes, que para nosotros es muy, muy interesante dentro de esta escuela, yo siempre me pregunto si un líder, si es la pregunta de nace o se hace, o si hay que tener unas habilidades innatas que te vengan de serie o es imposible, o es algo que se entrena, y si se entrena, ¿por dónde empezar? No, o sea, sin duda, el liderazgo es vamos, yo no me definiría a mí mismo como un líder, pero creo que lo soy en parte, no por falsa modestia, sino porque me queda mucho por aprender, pero es una cosa que te da la experiencia. Es decir, yo no me atrevería a decir, bueno, no sé, supongo que Alejandro Magno pues nació con dotes carismáticas que le permitieron con 33 años haber conquistado medio mundo. Pero bueno, quiero decir, es un camino al cual tú te vas exponiendo y te vas trabajando y desarrollando. Requiere estudio, requiere práctica y con la combinación de ambos sin duda se llega. Es decir, luego habría que definir qué es liderazgo, ¿no? Entonces, en función de cómo defines el liderazgo, tampoco creo que uno sea líder todo el rato. O sea, es decir, yo en mi matrimonio nos alternamos los liderazgos, en mi empresa me los alterno también y hay ciertas cosas donde, o sea, tú no eres un líder, no. O sea, el líder, no. Eso no. O sea, uno está en situaciones de liderazgo que le permiten que es tomar responsabilidad, hacerse cargo del estado de ánimo de los liderados, por decirlo de alguna forma, y empujar para adelante y sacar sirviendo y sacarlo adelante. Entonces, eso, sin duda, creo que es una cosa de trabajar. Pero yo no quiero aplicarlo eso solo al liderazgo. Creo que una de las cosas esenciales en el mundo, y más hoy en día, es la necesidad de estar continuamente formando. De hecho, cuando hablan los gurús de esto de independencia financiera, que es un concepto que está muy de moda, ellos te recomiendan que un 10% de todos los ingresos que tú hagas los destines a formarte. Es decir, estar formándote continuamente. Cuando tú te inviertes, y eso lo hace Warren Buffett, ¿no? de Berkshire Hathaway, al final es un señor que está eminentemente todo el día leyendo y estudiando, y es uno de los tipos más ricos del mundo. Cuando tú estás continuamente formándote, leyendo, haciendo cursos, seminarios, te permite una capacidad de sin duda, de aprender mucho y generar y crear mucho, crear activos tú y convertirte en una persona valiosa, y eso se aplica al liderazgo, pero lo aplicaría a casi cualquier disciplina de lo que hagamos. Muy interesante. También en Thinking Heads trabajáis estrategias de reputación para las empresas. No sé si crees fundamental trabajar la reputación en cualquier marca, y en esa construcción, ¿cómo es de importante la coherencia? Creo que antes lo comentabas al principio, la coherencia entre lo que dices que haces y lo que haces en realidad. Sí, bueno, eso es fundamental, ¿no? O sea, hoy en día, para mantener una buena reputación, la clave de la reputación es que el ser, el hacer y el decir estén alineados. Lo que yo soy, con lo que hago, con lo que digo, estén alineados. Y si eso es acorde a los valores de una sociedad, que cambian, los valores de las sociedades cambian, tendrás una buena reputación, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos un poquito es meter sistemática cuando tú trabajamos, y toda la aproximación de desarrollos de liderazgo, toda la aproximación que hacemos de reputación en organizaciones, trabajamos mucho, o sea, el decir es lo más fácil. Pues que eso es facilísimo. Lo más difícil es el ser y luego el hacer, ¿no? O sea, al final, yo tengo hijos, tengo 4 pequeños, pues estaría pontificándoles todo el día. No comas chocolate, y ahí estoy yo poniéndome doblado. O sea, es muy difícil. Empiezas a liderar, claro, te tienes que dar cuenta que tienes que liderar con el ejemplo y dices,
esto es duro, ¿eh? Esto es, el teléfono no se coge en la... No, o sea, no tienen teléfono todavía, pero no, tienes que decir, no, que no quiero que cojan el teléfono en las horas de comer, etcétera, no, no puede haber distracciones. No, tienes que predicar con un ejemplo. Entonces, ser, hacer, decir. Entonces, cuando tú te miras para trabajar la reputación, nosotros lo que hacemos mucho es el análisis de ese ser. O sea, nosotros, por ejemplo, y esto lo cuento porque es público, llevamos la reputación del sector bancario en España, ¿vale? O sea, muchas cosas trabajamos, no podemos contarla, pero esto es público y ha salido. Cuando tú trabajas un poco todo esto también, cuando tú haces la aproximación al sector bancario, por ejemplo, lo que haces es, oye, ¿cuál es la razón de ser, la naturaleza del sector bancario? ¿Vale? ¿Para qué está? ¿Para qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un intermediario en este caso? Luego piensas en el hacer, oye, ¿cuáles son las prácticas que se hacen, qué cosas no deberían hacerse? Y por último vemos lo que decimos. El qué decimos es lo más fácil. Cuando yo trabajo con individuos, nosotros por ejemplo trabajamos, y esto lo cuento también porque es público, con Pau Gasol, les asesoramos un poco en todos sus temas. Cuando trabajas con Pau, es una persona que es espectacular, ¿no? Tiene una capacidad de trabajo increíble, o sea, está todo el día formándose, está todo el día leyendo. Cuando tú miras también, o sea, al final el decir, insistimos, o sea, es lo menos importante, es mucho más importante el qué me trabajo a mí. ¿Qué trabajo yo como persona? ¿Qué trabajo como individuo? En lo que yo soy. Y con eso ir construyendo lo que hago. Y luego lo último, el decir, porque al final, si os fijáis, si yo al final permito que los demás descubran cómo soy, es maravilloso, porque puede llevar a sorpresas. Pero si yo al final intento meterle por los otros, por el gaznate, una apariencia de lo que yo no soy, pues es muy complicado, porque llevará a la frustración y llevará probablemente también a grandes decepciones. Entonces, ¿no? Decía uno es, prefiero callar y que todo el mundo intuya mi estupidez a hablar y quitarles toda duda de ello, ¿no? Entonces, en ciertos momentos a mucha gente habría que decirle, oye, bienaventurados los que no teniendo nada que decir se abstienen de demostrarlo con palabras. Para volver al tema, reputación es un elemento esencial, pero tú tienes que trabajar empezando desde ti mismo. Y la organización desde ellos mismos, y los líderes lo primero. Cuando empiezas trabajando eso, luego es muy fácil en cascada sacar todo lo demás, pero eso es la esencia. Bueno, viendo un poco tu perfil y estos días buceando un poco en redes sociales de distintas cosas que has ido comentando a lo largo de estos años, leí algo que me llamaba la atención, que decías que es imposible ser un buen CEO y no ser un buen comunicador. Sí, yo creo que no es compatible ser un buen gestor. Veo al CEO como un gestor y no tener habilidades de comunicación. Eso no quiere decir tener a 500 personas en un auditorio y que salgan todos aplaudiendo como si eso fuera un monólogo del Club de la Comedia, ¿no? No me refiero a eso. Me refiero a la necesidad que tienes de hacer, primero porque para comunicar bien requiere pensar bien. Tienes que pensar bien y luego tienes que tener habilidades de síntesis y habilidades de pasar tu mensaje a otra. Es que no te queda más remedio. Como CEO tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que otros hagan si no soy capaz de hacer llegar mi mensaje? Lo cual, para mí, soy buen comunicador, tiene trampa la definición, es decir, no estoy diciendo que sea un conferenciante motivador, como no sé si recuerdan ese vídeo Tiempo A de Steve Ballmer, el de Microsoft, el de cantando ahí, viva Microsoft, no se trata de eso, pero sí se trata de la capacidad de poder hacer llegar un mensaje. Y eso al final, y en mi experiencia es verdad que hay algunos que se dan mejores grandes públicos, otros no se da bien, pero todos, aunque sea en el regate corto, suelen comunicar bien, o sea, por lo menos, al menos los que se sostienen. Y luego tenemos datos también por eso, tenemos muchos estudios que demuestran eso. Estupendo. También viendo tu perfil comentabas que ahora mismo estás a un 10% de lo que quieres desarrollar en tu carrera profesional y no sé si personal también, pero bueno, teniendo en cuenta tu bagaje profesional y que comenzaste muy joven como emprendedor y que Thinking Heads ya lleva muchos años, claro, piensas en un 10% y dices, oye, ¿y qué le queda por delante a Daniel Romero y qué queda por delante de Thinking Heads? Bueno, al final, yo no sé, leí en un libro, no me acuerdo cuál era, que si mi objetivo es volar a Bilbao, cojo el avión, llego, aterrizo en Bilbao, coño, ya he acabado. ¿Qué hago? Si mi objetivo es volar al norte, siempre voy a tener un norte al que ir, porque siempre hay un norte. Aunque yo haya llegado al norte, al polo norte, sigo y daría otra vez la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, a mí es una cosa que me motiva, es mucho más y que me inspira es a lo que uno puede llegar o puede hacer. O sea, yo tengo una visión de lo que me gustaría conseguir y alcanzar, pero no por más, sino simplemente por esa ambición, que creo que es necesaria, ¿no? Pues la ambición, una cosa que es muy bonita y es... Esto es, si yo me planteo, porque eso me obliga, para yo llegar a conseguir una serie de cosas que quiero conseguir, me tengo que convertir en la persona que es capaz de conseguir esas cosas. Y eso supone que yo sea capaz de desarrollarme, supone que sea capaz de llegar personalmente más lejos para poder luego reflejar a los objetivos que intento llegar y que intento conseguir.
Y sí, a mí me parece importante, ¿no? Tener la ambición, me da igual, o sea, no tiene que ser monetaria, pero tener una ambición intelectual, emocional, espiritual o alguna cosa es lo que veo esencial en la vida. O algo con lo que te levantes todos los días por la mañana. Es verdad que yo he trabajado trabajo solo 1 hora por cuenta ajena en mi vida, que fui azafato en un congreso. Todo el resto he sido autónomo, o cuenta propista, que dirían en Cuba. Entonces siempre he trabajado para mí. Entonces es verdad que yo siempre, o sea, la motivación tenía muy claro que dependía de mí. Y si no hay algo que te motiva para levantarte los lunes por la mañana, pues no sé, me parece algo fundamental, ¿no? Bueno, pues para ir terminando, que además sé que te tienes que ir, sabes que tenemos aquí hoy con nosotros a miembros de juntas de gobierno de los colegios de abogados, que ahora mismo bueno, pues están realizando este curso en estas materias que he comentado. No sé si de alguna forma les quieres dar algún consejo o cómo Thinking Heads puede ayudarles, por ejemplo, en su desarrollo profesional, en su posición como miembros de juntas de gobierno. También ellos son abogados en distintos despachos, no sé. A ver, a mí, yo tengo... Es que me parece muy pretencioso dar un consejo sin saber. Entonces, como yo todo el rollo tertuliano, esto que hay en las estas, me da, o sea, más cuando, de verdad, cuando más gente conoces, o sea, la humildad intelectual me parece una cosa necesaria, ¿no? Entonces, llegar aquí simplemente y decir, pues os voy a ayudar, pues me parece un poco pretencioso. Sí, hay muchas cosas en las que seguramente puedo ayudar, pero como diría un amigo de estos gurús del mundo de la autoayuda, que dice, no, yo ya he abdicado de ser director general del universo. Dice, yo no doy consejos salvo que me paguen o me lo pidan directamente. Entonces, pues oye, en Thinking Heads, yo personalmente estoy encantado de echaros una mano, mis datos están online en muchos sitios, al que quiera de cualquier cosa, encantado de ayudaros, pero ya digo que me parece, yo sé, de ciertas cositas sé bastante, pero de otras muchas tampoco. Creo que es muy importante eso, si me pongo a pensar, o sea, ser consciente qué es lo que sabe la gente, y procurar no sobrepasarte de decir que sabes cosas. O sea, que es una tendencia que tenemos hoy en día, que es opinar de un montón de cosas. Cuando empieces a rascar de todo profundamente y te das cuenta que falta mucho conocimiento en eso. En cualquier caso me pongo a su disposición, naturalmente cualquiera, para lo que pueda necesitar. Fantástico. Muchas gracias, pues Patricia. Queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros, con este mensaje tan inspirador. Yo, desde luego, te cojo la matrícula porque en este proceso de liderazgo que estamos todos metidos y también bueno, pues hacemos muchas cosas con conferenciantes, etcétera. Bueno, pues contad, por supuesto, contigo y con tu empresa para cualquier necesidad que podamos tener cualquiera de nosotros. Y nada, quería pedir un fuerte aplauso para Daniel. Gracias.